Hola a todos, un saludo muy afectuoso a los estrategas, a los historiadores y, cómo no, a quienes sienten una pasión innegable por nuestras raíces ancestrales. Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a desentrañar uno de los sistemas más fascinantes de nuestra historia militar antes de la conquista, y lo vamos a hacer de una forma muy didáctica, usando analogías de nuestro día a día, para que sea facilísimo de entender. Porque, ojo, el Tahuantinsuyo logró unas proezas logísticas y organizativas que superan con creces a muchos imperios del Viejo Mundo. Y ya os adelanto la gran conclusión de hoy. Hay muchísimo por hacer, muchísimo para construir lo que llamamos la doctrina Huiracocha, justamente sobre la base de esta brillante historia militar precolombina. Así que vamos a ello. Bueno, para arrancar tenemos que plantearnos una especie de paradoja. ¿Cómo se logra conquistar y, sobre todo, mantener un imperio en la geografía más vertical, fragmentada y hostil de toda la tierra? A veces tenemos esta idea un poco peliculera de que los incas, con líderes como Pachacútec o Túpac Yupanqui, se expandieron simplemente a base de fuerza bruta, batallas sangrientas y ejércitos gigantescos. Pero nada más lejos de la realidad. Tratar de dominar los Andes basándose solo en el combate cuerpo a cuerpo habría sido, francamente, un suicidio táctico. La verdadera respuesta, el secreto de su éxito, no estaba en la espada, sino en el almacén. Vale, vamos a ver rápidamente nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos desmontando el mito de la fuerza para pasar al verdadero motor de la conquista. Después, desgranaremos cómo funcionaba la cadena de suministro inca y su impresionante gestión de datos, lo que llamaremos el ERP del Tahuantinsuyo. Veremos todo esto en acción con el asedio al reino Chimú y, para rematar, hablaremos de cómo construir esa doctrina huiracocha hoy en día. Punto número 1. El mito de la fuerza y cómo se gana realmente una guerra. A ver, en ciencias militares hay una regla de oro. El éxito de una campaña jamás se mide por la brutalidad del primer golpe, sino por el sostenimiento. Si te quedas sin suministros, despídete de la victoria. Para entender la genialidad de los incas, imaginemos que estamos organizando un banquete enorme. Los ejércitos tradicionales usaban lo que llamamos logística de empuje. Esto es el equivalente a intentar cocinar los platos mientras los invitados ya están sentados en la mesa quejándose de hambre. Es reactivo, genera unos cuellos de botella terribles, y si alguien ataca la cocina, todos se quedan sin comer. Pachacútec, en cambio, institucionalizó la logística preposicionada. Es decir, tenía la mesa puesta, decorada y con la comida caliente meses antes de que los invitados siquiera llegaran a la casa. Los recursos siempre esperaban al combatiente, y no al revés. Pasamos al punto 2, el motor de la conquista. Porque claro, ¿qué necesidad vital impulsaba a este imperio a no parar de expandirse? Pues resulta que la respuesta está en un concepto fascinante llamado la herencia partida. Fijaos cómo funcionaba. Cuando un inca fallecía, todas sus riquezas, sus palacios y sus tierras pasaban automáticamente a su linaje familiar para mantener su culto. ¿Y qué pasaba con el nuevo gobernante que subía al trono? Pues que heredaba el poder político absoluto, sí, pero se encontraba con las arcas completamente vacías. Estaba, literalmente, sin un duro. Este modelo era un motor implacable que obligaba a cada nuevo soberano a conquistar nuevos territorios para forjar su propia riqueza. Así que tener un sistema logístico que garantizara victorias seguras no era un capricho o un lujo, era una necesidad existencial absoluta. Número 3. La cadena de suministro inca y cómo montaron esta red preposicionada a lo largo del continente. Si miramos esto con ojos del siglo XXI, su cadena de suministro se sostenía en 3 pilares, que no tienen nada que envidiarle a la red logística de una gran multinacional de hoy. Teníamos las colcas, que eran gigantescos centros de almacenamiento anticipatorio, los tambos, que funcionaban como estaciones de tránsito o nodos de flujo, y los quipus, que eran el mismísimo cerebro de la gestión de información, todo operando con una sincronía que pone los pelos de punta. Ojo a la ingeniería de las colcas, porque esto es para alucinar. Podemos compararlas con los inmensos centros logísticos de Amazon. No eran simples agujeros en la montaña para guardar cosas al azar. Su arquitectura variaba según el producto. Las estructuras circulares, por ejemplo, estaban diseñadas específicamente para el maíz y los granos, ya que su forma creaba corrientes de aire ascendente que evitaban la aparición de hongos. Y por otro lado, las estructuras rectangulares permitían un acceso lineal superordenado, ideal para apilar uniformes, tubérculos y armamento. Gracias a este diseño tan cuidado y a ubicarlas en laderas superventiladas, conseguían que la comida durase hasta 5 años sin estropearse. Y claro, conectando estos inmensos depósitos teníamos la famosa red de tambos. Estaban ubicados estratégicamente cada 20 o 30 kilómetros en los caminos imperiales. Y no es una distancia elegida al azar. Es exactamente lo que un batallón de infantería podía recorrer en un día de marcha. Eran las áreas de descanso definitivas. Imaginad ser un soldado reventado tras caminar por los Andes. Al llegar, no tenías que montar el campamento ni salir a cazar. El tambo ya te estaba esperando con la cena caliente, sandalias nuevas y las armas listas para el día siguiente. Una locura. Cuarto punto, y este es de verdad uno de mis favoritos, el RP del Tahuantinsuyo y cómo manejaban el Big Data de la época.
Aunque parezca increíble, los quipus funcionaban exactamente igual que un software moderno de recursos empresariales, o lo que hoy llamaríamos una base de datos en la nube. Mediante un código súper estricto de nudos y colores, lo registraban absolutamente todo. El hilo amarillo era para el oro, el blanco para la plata, y el rojo contabilizaba la fuerza combativa, es decir, las tropas disponibles. Gracias a los chasquis, que corrían llevando estos quipus a toda velocidad, el mando central en el Cusco tenía el inventario en tiempo real. Sabían exactamente cuántos soldados y cuántas raciones de comida había en un almacén a 1000 kilómetros de distancia antes de dar una sola orden. Vamos con el punto 5. Asfixiando al reino Chimú. Toca ver toda esta maquinaria pesada en plena acción. Fijaos en la situación geopolítica entre los años 1460 y 1470. En la costa norte tenemos al reino Chimú, un imperio súper amurallado cuya capital era la imponente ciudadela de Chanchan. Y arriba, en las montañas, la Confederación de Cajamarca. Atacar a los Chimú cruzando el desierto de frente habría sido un desastre logístico. Las tropas incas habrían muerto de sed y emboscadas. Así que usaron la cabeza y optaron por una aproximación indirecta, subiendo a la Sierra Norte. Una maniobra magistral. La jugada de Túpac Yupanqui fue de manual, ejecutada en 3 fases perfectas. Primero, capturaron Cajamarca para convertirla en su base de operaciones avanzada, llenándola de colcas y tambos para asegurar su retaguardia. Segundo, en lugar de lanzarse a lo loco contra las murallas de Chanchan, fueron al punto débil. Interceptaron los canales de agua en las montañas, esos canales que regaban los valles de la costa. Y tercero, simplemente se sentaron a esperar, cortaron el grifo. Al quedarse sin agua, la economía y la moral de la costa se desmoronaron por completo. El reino Chimú colapsó y se rindió sin que los incas tuvieran que hacer un asalto frontal. Operaciones basadas en efectos en su máxima expresión. Y llegamos al último punto de hoy, construyendo la doctrina Huiracocha y el inmenso legado que nos deja todo esto. Quédanos con esta idea, porque es el corazón de la explicación de hoy. Los incas le demostraron a la historia que las guerras no se ganan solo pegando tiros o espadazos en el campo de batalla, se ganan primero en la mente del estratega y en el fondo del almacén. Si su sistema era inquebrantable, era precisamente porque el suministro nunca perseguía al soldado con la lengua afuera, sino que lo esperaba pacientemente en su destino. Y esto nos lleva a la gran pregunta final. Este nivel extremo de gestión, de trazabilidad, de logística preposicionada, no es solo un capítulo cerrado en un libro de historia antigua. Es una auténtica matriz de conocimiento. Como os decía al principio, hay muchísimo por hacer hoy en día para construir una doctrina huiracocha que se base en esta brillante historia militar antes de la conquista. Un modelo que pueda aplicarse a nuestras organizaciones, a nuestras empresas y a nuestras estrategias actuales. Espero que tras este recorrido veáis la logística en nuestra historia andina con unos ojos completamente nuevos. Hasta la próxima explicación.